María, la madre de Jesús, la mujer que presenció el acontecimiento más trascendental de la humanidad, pero después de la resurrección, ¿qué pasó con ella? ¿Dónde vivió sus últimos días? ¿Dónde cerró sus ojos por última vez? La Biblia guarda silencio sobre este tema. No hay relatos claros en los evangelios que nos digan qué sucedió con María después de la ascensión de Jesús. Y es precisamente en ese silencio donde nacen las grandes preguntas. Durante siglos, dos ciudades han sido señaladas como su posible último hogar: Jerusalén y Éfeso. Pero ¿qué pruebas tenemos realmente? ¿Es solo tradición o hay hallazgos arqueológicos que puedan confirmar alguna de estas hipótesis? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar lo que creías saber sobre la historia de la Madre de Jesús. Si amas la historia, la arqueología y los misterios bíblicos, suscríbete ahora, deja tu like y activa las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayéndote revelaciones que pocos conocen. Para entender dónde pudo haber pasado sus últimos días, primero debemos analizar lo que sabemos con certeza sobre María después de la crucifixión, porque si queremos descubrir la verdad, tenemos que empezar desde el principio. Tras la crucifixión de Jesús, los discípulos quedaron dispersos, temerosos y perseguidos. Pero, ¿qué pasó con María? La última vez que la vemos mencionada en la Biblia es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se nos dice que ella estaba en Jerusalén, junto con los discípulos, orando y esperando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero después de eso, las Escrituras guardan un silencio absoluto sobre su vida. Sin embargo, algunos escritos de los primeros siglos del cristianismo sugieren que María permaneció en Jerusalén por un tiempo. Se dice que vivió cerca del monte Sión, en una comunidad cristiana que aún estaba en sus primeros años de formación. En ese tiempo, la persecución contra los seguidores de Jesús comenzaba a intensificarse, y Roma veía con recelo a este nuevo movimiento. Pero hay un detalle clave. Según el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba en la cruz, miró a su madre y a su discípulo amado, y le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde ese momento, Juan la recibió en su casa. Aquí surge una pregunta que cambia todo. Si Juan era el encargado de cuidar de María y la tradición dice que él terminó su misión en Éfeso, ¿es posible que ella haya viajado con él hasta allí? Este es el punto donde la historia se divide. Algunos afirman que María permaneció en Jerusalén hasta el final de su vida. Otros, que acompañó a Juan en su misión en Éfeso. Ahora, exploremos la primera hipótesis. ¿Qué pruebas existen de que María murió en Jerusalén? Jerusalén, la ciudad sagrada, el corazón del judaísmo y el lugar donde Jesús fue crucificado y resucitó. Para muchos, tiene sentido que María haya pasado sus últimos días aquí. Pero, ¿qué pruebas existen para sostener esta idea? 1. De los principales argumentos a favor de Jerusalén es la tradición cristiana primitiva. Desde los primeros siglos, los cristianos han venerado un lugar conocido como la Basílica de la Dormición, ubicada en el monte Sión. Según la tradición, fue allí donde María pasó sus últimos días y donde su espíritu dejó este mundo. Pero hay algo aún más intrigante: el supuesto tumba de María en el Valle de Cedrón, cerca del jardín de Getsemaní. Se trata de una cripta subterránea que, desde hace siglos, es considerada el lugar donde su cuerpo fue colocado antes de su asunción. Algunos documentos de la iglesia primitiva, como los escritos de San Epifanio en el siglo IV, afirman que María murió en Jerusalén, pero sin describir exactamente qué ocurrió con su cuerpo. Lo curioso es que Epifanio también reconoce que no hay pruebas concluyentes sobre el lugar exacto de su muerte. Desde el punto de vista arqueológico, la tumba de María en el Valle de Cedrón ha sido un sitio de peregrinación desde el siglo I.
Excavaciones han revelado que el lugar estuvo cubierto por una iglesia bizantina y, más tarde, una iglesia cruzada. Lo que los arqueólogos han encontrado confirma que durante siglos los cristianos han creído que María estuvo allí. Pero hay un problema. Aunque hay tradiciones que apoyan esta hipótesis, no existen pruebas directas de que el cuerpo de María estuviera realmente en esa tumba. De hecho, si su tumba estuviera en Jerusalén, habría restos o algún indicio físico. Pero no hay nada, y aquí es donde surge la duda. Si no hay evidencias de que su cuerpo permaneciera en Jerusalén, ¿es posible que María en realidad haya muerto en otro lugar? ¿Podría ser que, en lugar de quedarse en la ciudad donde su hijo fue crucificado, haya viajado a un sitio completamente diferente? Aquí es donde entra la segunda gran teoría. Éfeso, la ciudad donde Juan evangelizó y que algunos aseguran fue el verdadero hogar de María en sus últimos años. Éfeso, una ciudad próspera del Imperio Romano, llena de templos, calles de mármol y un puerto que conectaba Oriente con Occidente. Era un centro de cultura, comercio y religión. Pero lo que pocos saben es que también pudo haber sido el último hogar de la Madre de Jesús. Para entender por qué muchos creen que María vivió y murió en Éfeso, hay que mirar a Juan, el discípulo amado. Según la tradición cristiana, Juan viajó a esta ciudad para evangelizar y establecer una comunidad cristiana fuerte en medio de un mundo dominado por el paganismo. Si Jesús le encomendó el cuidado de su madre, ¿no tendría sentido que María lo acompañara? En el siglo XIX, esta teoría tomó un giro inesperado cuando se descubrió la llamada Casa de la Virgen María. Fue una monja alemana, Anne-Catherine Emmerich, quien en sus visiones describió con detalles sorprendentes una pequeña casa en 1915, las colinas de Éfeso donde María habría pasado sus últimos días. Lo más impactante es que, basándose en estas visiones, exploradores descubrieron ruinas que coincidían con su descripción. La Iglesia Católica reconoció este lugar como un sitio de peregrinación. En 1896, el Papa León XIII visitó la casa y más tarde el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI también la honraron. Para muchos, este reconocimiento oficial refuerza la idea de que María realmente vivió en Éfeso. Pero, ¿qué dicen los arqueólogos? Aunque las ruinas de la Casa de la Virgen datan del siglo I, no hay pruebas definitivas de que María haya estado allí. No hay documentos históricos de la época que lo confirmen ni inscripciones que lo mencionen. Sin embargo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La devoción mariana en Éfeso ha existido durante siglos, y la ciudad es mencionada en el Concilio de Éfeso del año 431, donde se proclamó oficialmente a María como Madre de Dios. Pero aquí surge una pregunta clave. Si María realmente vivió y murió en Éfeso, ¿por qué la tradición de Jerusalén es tan fuerte? ¿Qué versión es la más confiable? Ahora, pongamos todo sobre la mesa y comparemos ambos escenarios. Jerusalén versus Éfeso. Dos ciudades, dos historias, dos versiones que han perdurado por siglos. Jerusalén y Éfeso han sido señaladas como el último hogar de María. Pero, ¿cuál de ellas tiene más fundamentos históricos y arqueológicos? Primero, Jerusalén. La tradición de que María murió allí es una de las más antiguas. Se dice que vivió en el monte Sión junto con los primeros cristianos y su tumba en el valle de Cedrón ha sido venerada desde hace siglos. Sin embargo, aunque es un lugar de peregrinación, no hay restos ni pruebas físicas de que su cuerpo haya estado allí. Por otro lado, tenemos Éfeso. La conexión de María con esta ciudad se basa en la idea de que acompañó a Juan, el discípulo, que Jesús
le encomendó. La casa de la Virgen María es un sitio reconocido por la Iglesia y visitado por papas, pero su autenticidad se basa en visiones místicas y no en pruebas arqueológicas contundentes. Entonces, ¿qué nos dice la historia? Los escritos cristianos más antiguos no nos dan una respuesta clara. San Epifanio, en el siglo IV, reconoció que no había información precisa sobre la muerte de María. Lo que tenemos son tradiciones transmitidas a lo largo del tiempo y lugares venerados por la fe, más que por pruebas científicas irrefutables. Pero hay algo que ningún historiador puede negar: la importancia de María en la historia cristiana. Es innegable, sin importar dónde haya pasado sus últimos días. Su legado trasciende cualquier ubicación física y sigue siendo un símbolo de fe para millones de personas en todo el mundo. Ahora, con toda esta información, la pregunta sigue en el aire. ¿Cuál de estas dos hipótesis crees que es más convincente? ¿Jerusalén o Éfeso? Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario. Si este contenido te pareció interesante, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con más personas apasionadas por la historia y los misterios de la Biblia. Esto nos ayuda a seguir investigando y trayéndote revelaciones que pocos conocen. La historia de María sigue viva y el misterio de su último hogar quizá nunca se resuelva por completo. Pero lo que sí es seguro es que su presencia dejó una huella imborrable, sin importar en qué tierra haya descansado por última vez. El misterio sobre el último hogar de María sigue sin una respuesta definitiva. Pero lo que hemos visto nos deja con una certeza: su figura es mucho más grande que cualquier ubicación geográfica. Jerusalén nos ofrece una tradición profundamente arraigada, un lugar de veneración desde los primeros siglos y una conexión directa con la historia cristiana primitiva. Éfeso, en cambio, presenta una narrativa diferente, donde María habría acompañado a Juan en su misión evangelizadora, dejando huellas en una ciudad clave del Imperio Romano. Cada lugar tiene sus propias pruebas, pero también sus propias incógnitas. En Jerusalén, la ausencia de restos en su supuesta tumba deja abierta la posibilidad de la Asunción, una creencia central en la fe cristiana. En Éfeso, la casa de la Virgen María sigue siendo un sitio de devoción, aunque sin evidencia arqueológica definitiva que la vincule directamente con la Madre de Jesús. Al final, lo más importante no es dónde murió María, sino lo que representa para millones de personas alrededor del mundo. Su legado, su fe y su ejemplo de fortaleza han trascendido los siglos, dejando una marca imborrable en la historia. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas dos teorías crees que es más convincente? ¿Crees que María pasó sus últimos días en Jerusalén o en Éfeso? Déjanos tu comentario, queremos leer tu perspectiva. Si te apasionan los misterios de la Biblia y la historia de la fe, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comparte este video con quienes, como tú, buscan respuestas. La historia sigue abierta, y aunque nunca tengamos una respuesta definitiva, lo que sí sabemos es que María sigue siendo un símbolo de amor, fe y devoción que trasciende el tiempo y el espacio. El enigma sobre el destino final de María sigue sin resolverse, pero una cosa es clara: su historia sigue viva en la fe de millones de personas. Jerusalén y Éfeso representan más que simples ubicaciones. Son testigos de la devoción y el impacto que la Madre de Jesús ha tenido en la humanidad. A lo largo de este video, hemos explorado las pruebas históricas, las tradiciones y los hallazgos arqueológicos que rodean ambas hipótesis. Aunque no existe una prueba irrefutable que confirme un lugar sobre el otro, la fe ha mantenido estas historias vivas a través de los siglos. Y ahora la pregunta es para ti: ¿dónde crees que María pasó sus últimos días? ¿Jerusalén o Éfeso?
Tu opinión es importante, así que déjala en los comentarios y debatamos juntos este gran misterio. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayéndote los temas más fascinantes del mundo bíblico y arqueológico. Comparte este video con más personas apasionadas por la historia y sigamos descubriendo juntos los grandes enigmas de la fe. Nos vemos en el próximo misterio. El misterio sigue abierto. A pesar de los siglos de investigación, las tradiciones, la fe y los hallazgos arqueológicos, la respuesta definitiva sobre el último hogar de María sigue siendo un enigma. Jerusalén y Éfeso han sido veneradas como lugares sagrados, cada una con sus propias pruebas y relatos. Pero más allá de los datos históricos, hay algo que no se puede negar. María trasciende cualquier ubicación física. Su legado no depende de un lugar específico, sino del impacto que ha tenido en la humanidad. Desde los primeros cristianos hasta los peregrinos de hoy, su historia sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estas dos hipótesis te parece más convincente? ¿Crees que María vivió sus últimos días en Jerusalén o en Éfeso? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si este tema te ha fascinado, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones para no perderte más contenido sobre los grandes misterios de la Biblia y la arqueología. Comparte este video con más personas que aman la historia y la fe. Y sigamos explorando juntos los secretos que han permanecido ocultos por siglos. Nos vemos en el próximo misterio.